Lucas 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Verso 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La iglesia del Señor tiene una gran responsabilidad sobre la tierra. En Mateo 16, el Señor le pregunta a sus discípulos, les hace una pregunta bien importante, le dice: ¿quién dice los hombres que soy? ¿Lo recuerdan? Y cada uno empezó a dar una respuesta de quién dice los hombres que soy. Algunos Elías, otros el profeta. Y luego el Señor le hace una pregunta más directa y le dice: ¿y quién decís vosotros que soy? Y Pedro, teniendo una revelación directa de Dios Padre respecto a quién era Jesucristo, le dio una respuesta bien especial. Le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué respuesta? ¿Quién dices tú que es Jesús? Y antes de responder esa pregunta, es importante que sepas que, así como a Pedro no podía tener la respuesta correcta si no era porque Dios estaba revelándose al corazón de Pedro respecto a la persona de Cristo, tú en esta tarde, porque ya es tarde, no puedes tener una respuesta, un verdadero conocimiento de quién es Cristo, si no es Dios quien te está llamando, si no es Dios quien está buscando tu corazón y tu entendimiento. Enseguida que Jesús escucha esta respuesta de Pedro, le dice: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado eres. Pero luego agrega algo mucho más profundo todavía. Dice que sobre esta roca, ¿cuál roca? Esa revelación de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa roca, Él edificaría su iglesia. Y dice además que las puertas del Hades, ¿cómo dice? Las puertas del Hades, del infierno, de la muerte misma, no prevalecerán contra la iglesia, pero contra la iglesia que tiene ese fundamento, que Cristo, Él es el Cristo, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, que las puertas del Hades no iban a permanecer cerradas. Ese es el sentido de lo que está diciendo. Que la iglesia no es que está tímidamente en un rincón del planeta esperando que el Señor se la lleve. No, el sentido del texto es que la iglesia está avanzando por encima del Hades, por encima de la muerte, y abriendo las puertas de la muerte, y no iba a ser posible que las puertas de la muerte permanecieran cerradas ante el avance de la iglesia. Porque la iglesia predica un evangelio que hace que los muertos tengan vida. Un evangelio que hace que las personas que están muertas en sus delitos y pecados puedan resucitar a la vida de Dios. Por eso es que partí diciendo que la iglesia tiene una gran responsabilidad. Porque tiene la responsabilidad de anunciar a las personas
el Evangelio, un mensaje que es capaz de darles vida de entre los muertos, un mensaje que es capaz de darles el perdón de los pecados a las personas, de rescatarlos de la muerte, darles un destino seguro en los cielos junto a Dios. ¿Quién es responsable de entregar ese mensaje? La Iglesia. Y tú y todos nosotros estamos aquí. Aquí se reúne una iglesia. En la mañana los miembros de esa iglesia estuvieron recordando al Señor, haciendo memoria del Señor, por esa muerte, por su entrega. Y en este instante nos reunimos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Por eso es que el Señor nos dejó estos pasajes, para que tú entendieras quién es Jesús. Para que ahí en el silencio de tu asiento sientas que Jesús también te pregunta a ti. Así, Jesús, tal cual dice el nombre, como si fuera otro ser humano cualquiera. Jesús. Te pregunte directamente a tu corazón y a tu entendimiento. ¿Quién dices tú que soy? Y tengas la oportunidad de que Dios, el Dios eterno, hable a tu corazón diciéndole quién es ese Jesús. En primer lugar, leímos un versículo en que el Señor Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue al desierto y fue tentado, y en él no hubo ningún pecado. Porque Jesús no tiene ninguna relación con el pecado. Ninguna relación. Dice la Biblia que Jesucristo es el Hijo de Dios, que se hizo semejante a nosotros los hombres, en todo, pero sin pecado. Que en él no hay ni una sombra de desobediencia a Dios. No así los hombres, no así yo, no así tú. En donde sí tenemos desobediencia, donde sí tenemos esta rebeldía, Dios manda. Hay una rebeldía en el corazón del hombre innata. Una rebeldía que basta con que escuche la palabra, estas dos palabritas. Dios manda. No es necesario seguir diciendo nada más. Dios manda. Y ya el corazón del hombre, nace en el corazón del hombre una disposición rara, por decirlo de alguna manera. Dios manda tal cosa. Y ya hay una disposición extraña a no encontrar la razón en lo que se va a seguir diciendo. A resistirnos a lo que se va a decir. A procurar bajarle el perfil a lo que se vaya a decir. O a lo que digan no tiene que ver conmigo. Dios manda, no importa, lo que digan no tiene que ver conmigo. O no me pega a mí directamente, le pega al que está al lado. Dios manda. Y ahí en el corazón del hombre nacen sentimientos especiales, todos tendientes a resistirse en diferentes medidas a lo que Dios manda. Eso la Biblia dice que es la naturaleza rebelde que hay en el ser humano. Naturaleza rebelde que es imposible que el hombre se la saque de encima suyo. La tiene de aquí hasta la muerte. Te pongo un ejemplo. Dios manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará con justicia a este mundo. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará con justicia a este mundo. Es decir, Dios te manda que te arrepientas. Dios no te lo pide, Dios te manda que tú te arrepientas. Y no es un arrepentimiento de esos en donde uno dice, uy, estoy arrepentido. No es de esos arrepentimientos, sino uno en el que luego de que tú consideres que va a haber un día en el cual Dios va a juzgar a este mundo. Y tú estás metido dentro del mundo. Y por tanto, un día Dios va a juzgarte a ti también. Que tú consideres dentro de ese arrepentimiento que hay un juicio para ti. ¿Y de qué me va a juzgar Dios?
¿De qué tengo que arrepentirme? Bueno, de llevar una vida sin Dios. Una vida sin Dios. No hoy día, en donde estás preocupándote, procurando acercarte a Dios, a su palabra y a lo que Él dice. No hoy día, porque no naciste hoy día. Una vida completa sin Dios. Arrepentirse de creer que eres bueno. Cuando Dios dice que no hay justo ni aun uno, no, tú crees que eres la excepción. Dios dice que no hay justo ni aun uno. Arrepentirse de creerte no tan malo, que es otra forma de decirlo, ¿no? No, si soy malo, soy un pecador, pero no soy tan pecador. Arrepentimiento. Arrepentimiento de tener algunas faltas regalonas ahí, en donde uno dice, sí, en realidad yo me arrepiento, pero mantiene ciertas cositas por allí, reservadas, guardadas, que tú sabes que están malas, que tú sabes que Dios las condena, que tú sabes que Dios ha dicho que eso no se debe hacer, y sin embargo tú las tienes ahí guardaditas. Nadie lo sabe, tú lo sabes. Nadie lo sabe, Dios lo sabe. Por eso que en Romanos aparece una lista de pecados, dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Es como que da una lista para que uno diga, ese no, ese sí, ese es mío. En segundo lugar, dice el versículo 14 que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y que se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Que Jesús es anunciado de la misma manera y enseñado en muchos lugares. Y su fama y enseñanza no se difundió solamente en Judea y en Jerusalén. Su fama y enseñanza llegó hasta este Chile, hace mucho tiempo. Y de Jesús, desde antes que tú y yo naciéramos, y mucho antes se habla en este país. Y probablemente tu familia, tus padres o tus abuelos ya habían escuchado de Jesús. No sé cuánto conocimiento tienes de Jesús o cuánto tiempo llevas escuchando acerca de la fama de Jesús. Porque además asistes con regularidad a una iglesia a escuchar la palabra de Dios. Es probable incluso que digas que has creído en Él. Una pregunta, ¿qué es lo más seguro? ¿Qué es lo más seguro que Dios le da a una persona cuando se convierte a Cristo? Salvación, ok. ¿Alguien más tiene alguna otra respuesta? ¿Explicarlo? Vida eterna, Espíritu Santo, ok. Sí, hartas cosas, entre todas esas que mencionaron, pero hay una que nunca se considera, que también se le da seguro Dios a la persona que se convierte. ¿Saben qué es? Obediencia. Obediencia. Así como está seguro el cielo para una persona que está segura, que está salvada, así como Dios le da la seguridad del perdón de todos sus pecados, Dios le da con esa misma seguridad una nueva capacidad de obedecer. No es que la persona está siendo forzada a obedecer. No es que ahora se va a esforzar para obedecer. Hay en él, desde que recibió a Cristo como su Salvador, una nueva capacidad que no la tiene él, Dios la dio, de obedecer a Dios. Claro, aún permanece esa naturaleza vieja en nosotros,
que nos hace caer, pero hay una nueva naturaleza poderosa que nos guía permanentemente a la obediencia. Por eso es que el apóstol Pablo le escribe a Tito, fíjense lo que le dice, escuchen bien, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Qué bonito. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué les parece? La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero esa misma salvación enseña que cuando una persona ha sido salva, Dios la capacita de manera específica y especial a obedecerle, a anhelar en el corazón y en el entendimiento una obediencia natural a su Dios. No una obediencia forzosa, una obediencia espontánea. Una obediencia que por cierto tiene que ser educada, tiene que ser instruida, pero una obediencia natural que busca en qué obedecer a Dios. Un anhelo natural por seguirle, por conocerle, por obedecerle. Voluntad, fíjense, en todo lo relacionado con Dios. Voluntad. No empuje, no, voluntad. Así que la fama de Cristo se difundía la fama del Señor Jesucristo ha llegado a tus oídos, no hoy día solamente, desde hace mucho tiempo. En tercer lugar, Cristo va a la sinagoga, dice, en Nazaret, en el día de reposo, y se levantó a leer como era su costumbre. Cuando Cristo abre las Escrituras, porque aquí las abrió, ¿cierto? Abrió el rollo del libro que se le pasó. ¿Ah? Cuando el Señor Jesucristo abre las Escrituras, no lo hace simplemente por la costumbre. Lo hace con un propósito bien específico. Él abre las Escrituras para que los que escuchen lo que va a leer tengan la gran oportunidad de entender y conocer quién es Jesús. Tengan la gran oportunidad de que le suceda esto que le sucedió a Pedro, que no se lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre, dijo el Señor que está en los cielos. Escuchando las Escrituras, que tenga la gran oportunidad de escuchar de parte de Dios a hablarte acerca de su Hijo. Cuando Cristo fue bautizado por Juan en el Jordán, el Espíritu Santo vino sobre el Señor, ¿lo recuerdan? Y vino una voz desde los cielos que decía, ¿y cómo dijo esa voz? ¿Y quién era el que hablaba? Dios Padre. ¿Ah? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese es el Señor. Y eso es lo que hace Dios Padre cuando se abre las Escrituras y alguien se expone a que Dios le hable por su Espíritu Santo a su conciencia.